Buenos días nuevamente. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad del Rosario, la Embajada de Suecia en Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP y el Programa de Periodismo y Opinión Pública. Soy Paulina Morales y les doy la bienvenida al Foro Libertad de Expresión, Periodismo, Democracia y Desinformación, que se celebra en el marco de la conmemoración del Día del Periodismo y de los 150 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Suecia. Este año en Colombia, de acuerdo con datos de la FLIP, se han registrado 23 ataques a la prensa, que incluyen amenazas, acoso y estigmatización. Tristemente, terminamos enero con la noticia del asesinato de Mardonio Mejía, director de la emisora Sonora Estéreo en San Pedro Sucre. Por eso, organizamos este espacio en el que buscamos visibilizar el panorama actual del ejercicio periodístico en el país, promover el análisis de los desafíos políticos, económicos, sociales y tecnológicos a los que se enfrenta la libertad de prensa y motivar el intercambio de experiencias con Suecia, uno de los países referente en la protección de la libertad de expresión. Durante la jornada tendremos una serie de conferencias magistrales y paneles en los que expertos analizarán estas temáticas. Al final de cada uno de los espacios destinaremos unos minutos para resolver preguntas que ustedes podrán escribir en una de las tarjetas que entregará Paula Andrea, quien se encuentra en este momento en la entrada del auditorio. Los invitamos a acompañarnos a través de redes sociales con el numeral Más Información, Más Democracia. Damos la bienvenida a Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Muy buenos días, muchas gracias Karin por esas palabras, muchas gracias a Diego y a la Universidad del Rosario y pues por supuesto a todos los invitados internacionales. Martín, muchas gracias por haber venido desde Argentina para este evento, a Pedro, relator de la libertad de expresión de la OEA. Yo pensando en cuando empezamos a planear en este foro hace varios meses, siempre es bastante difícil pensar cuál es la mejor manera para acercarse a las conversaciones alrededor del periodismo, sobre todo el Día del Periodismo o en la víspera del Día del Periodismo. Y esta semana confirma un poco esas dificultades que hay para hacer esa aproximación. Si vemos lo que ha pasado en los últimos 7 días, podemos tener una cantidad de temas que solamente cada uno de ellos nos daría para poder hablar y conversar y debatir en un foro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, fue asesinado un periodista en San Pedro Sucre. Era el medio del pueblo, era el periodista que había llevado la televisión, era el periodista que había empezado con un periódico, era el periodista que tenía la única emisora. Se lo matan a Mardonio, se apaga la emisora y deja de sonar literal la música, se acaba el sonido en ese pueblo, se acaba la información. Mañana vamos a tener un homenaje donde el Estado colombiano le va a pedir perdón a la familia Cano por no haber protegido a Guillermo Cano y haber permitido que hubiera sido asesinado uno de los emblemas del periodismo colombiano. Al mismo tiempo tenemos un periodista de una cadena radial musical que despotrica del presidente y advierte e insulta sin ninguna restricción en su mesa de conversación. También tenemos un presidente que constantemente está diciendo que los medios están al servicio del establecimiento y de sectores económicos que quieren desestabilizar y que están promoviendo un golpe blando. Puedo continuar, pero me detengo porque son un sinnúmero de situaciones que afectan la información que recibimos, que afecta la calidad del debate público y que afecta, por supuesto, las condiciones para hacer periodismo en Colombia. Todo esto que parece que viviéramos en un mundo apocalíptico y posapocalíptico al mismo tiempo, son las discusiones y son las tensiones que hay alrededor de la libertad de prensa en Colombia. Y al mismo tiempo tenemos un periodismo plural, diverso, con las críticas que podamos tener como ciudadanos, pero que nos están mostrando investigaciones sobre la Fiscalía, investigaciones sobre el gobierno, investigaciones de asuntos de temas medioambientales, de narcotráfico,
que son fundamentales para que podamos formarnos una opinión y tener lo mejor posible, una idea lo mejor posible construida de lo que sucede. Y eso es parte también de la defensa que se hace y la promoción para el periodismo, y que mejor que una universidad que tiene carrera de periodismo, que sea el lugar donde se puedan dar esos debates. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy en la mañana, con unos temas que creemos que son centrales en este debate, ¿no? Primero, las ideas sobre libertad de prensa, cuáles son estas tensiones que hay en el 2024 y cuáles son las que se proyectan a futuro, y después también poder conversar sobre autorregulación, sostenibilidad de medios, quién puede financiar el periodismo para que tenga las mejores garantías de independencia y pluralidad posible. Yo quería empezar para, digamos, como enmarcar esta conversación y este debate o las charlas que vamos a tener con unas cifras de lo que fue la radiografía del periodismo en el 2023, que creo que son fundamentales para poder también darle una dimensión a la situación del periodismo. Creo que, pues, en Colombia, cuando hablamos de libertad de prensa, parece que viviéramos en una contradicción, ¿no? Donde no hay censura, pero tampoco hay una libertad de prensa absoluta. Y esto sobre todo lo vemos cuando hablamos del periodismo en las regiones, que es el más vulnerable. Y los periodistas que son sobre todo también líderes sociales, líderes cívicos, que son los encargados de dar voz realmente a las necesidades, a las demandas, a las preguntas que hace la ciudadanía sobre los asuntos más básicos. Y en eso me quiero detener para hablar de algunas cifras de violencia que hemos documentado en la FLIP. Hay que hablar de las amenazas, ¿no? Y que siguen siendo un foco de constante intimidación hacia el periodismo, y que no solamente termina afectando al periodista de manera individual al ser amenazado, sino que esto termina generando unos focos de silencio. Y esto lo vimos el año pasado en 3 momentos particulares, en 3 ejemplos que nos sirven para dimensionar también, pues, cuál fue el impacto de la violencia, o cuál es el impacto de la violencia, ¿no? Primero, pues el asesinato de un joven reportero el año pasado, en mayo, en Ciénaga de Oro, Córdoba, y es el segundo periodista asesinado en ese departamento en menos de 12 meses. Se trata de Luis Gabriel, y que llevaba poco menos de 6 meses publicando en su página digital sobre información de Ciénaga. Fue asesinado, y desafortunadamente, como la mayoría de los casos de periodistas asesinados, no hubo y no ha habido investigaciones ni avances que permitan identificar quiénes fueron los asesinatos de Luis Gabriel. Durante el periodo de elecciones fue un periodo de mucha tensión para los periodistas, y hubo un caso particular, en el caso de Tuluá, donde bandas criminales amenazaron a 11 periodistas quienes se vieron sin posibilidad de tener una respuesta por parte de las autoridades, y decidieron cancelar los espacios informativos de Tuluá, esto en medio del cubrimiento de las elecciones. Y también durante el proceso de las elecciones, durante los meses de las elecciones locales del año pasado, estuvo el caso de Algeciras en Huila, donde 9 periodistas de diferentes medios fueron amenazados por un grupo disidencia de las FARC, y esto también terminó en que los periodistas tuvieran que dejar de transmitir sus programas. Esto incluso llevó a que hubiera una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que espera que con esta medida cautelar sea el Estado quien pueda brindar las garantías de protección a estos periodistas. Esto es una pequeña radiografía de la situación del periodismo local, que es el periodismo, como digo, que sigue siendo más vulnerable, y es quizá ahí donde podemos decir que no hay esta libertad de prensa, que no solamente es el factor de violencia, sino también el factor de
falta de medios de comunicación y de falta de plataformas y espacios que puedan dar información de relevancia local. Y ese es uno de los grandes desafíos que tiene el país en general cuando se habla de libertad de prensa en Colombia. Hay otro componente que lo mencionaba rápidamente cuando estaba haciendo la introducción y que tiene que ver con esta tensión que hay entre funcionarios públicos y periodismo, y casi que es un pulso por el lugar de enunciación del periodismo, y que plantea varias preguntas. Plantea la pregunta de hasta dónde tienen los funcionarios públicos la posibilidad de dirimir con los medios de comunicación cuando hay contenido que no es cierto, cuando tienen los funcionarios públicos su capacidad de expresarse y de poder también advertir cuáles son pues sus aportes al debate público, ¿no? Y por supuesto también cuál es la contrapartida, la contraparte que hay para que los medios de comunicación pues estén publicando información de la manera veraz y correcta que esperamos, ¿no? Y esto genera una tensión, y esto ha sido una tensión que hemos visto particularmente en este último año y medio con el gobierno de Gustavo Petro, en el que no solamente hay que hablar de esta tensión con el presidente, sino también una tensión que existe con diferentes funcionarios, con concejales, con alcaldes, con gobernadores, que están no solamente en una, como llamo, en una tensión por la disputa del contenido, sobre todo en espacios digitales, sino que también en algunos casos se están instalando campañas que cruzan ese debate y que se van a buscar también el desprestigio de los periodistas. El alcalde de Yopal le pareció que era muy buena idea iniciar una campaña que se llamaba Afuera las lenguas malas, dirigiéndose a los periodistas que hacían crítica de lo que sucedía en su administración. Y así sucede con otros alcaldes, el caso de Daniel Quintero en Medellín, el caso de varios alcaldes y gobernadores que constantemente empiezan a construir una narrativa y un discurso que busca deslegitimar cualquier publicación periodística para poder también así pues reforzar sus propios discursos, sus propios hechos y mostrar también esa realidad. Esto lo vamos a conversar y lo vamos a poder también profundizar en uno de los paneles, pero es un punto que ha sido foco de violencia y de agresiones en el trabajo de los periodistas, y que si comparamos con el año 2021 ha habido un aumento de las estigmatizaciones y de las agresiones por parte de funcionarios en contra de periodistas, que además en varios casos que hemos documentado, cuando estas estigmatizaciones se vuelven reiterativas, terminan en muchos casos ocurriendo que el periodista recibe otro tipo de agresiones. Ya pueden ser amenazas, agresiones físicas en el cubrimiento de manifestaciones o cualquier otro tipo de obstrucción a su trabajo periodístico. Es un foco de atención, entender que las estigmatizaciones cuando vienen de funcionarios públicos son un tipo de violencia y que por lo tanto también necesita que tengamos un rechazo como sociedad, pero también que haya un rechazo institucional y que haya unas medidas que permitan que estos abusos pues no se cometan por parte de los funcionarios públicos, que tienen también unas obligaciones constitucionales y unos límites a su trabajo que les exige ser más tolerantes a la crítica y que les exige también pues poder tener un debate, un nivel de debate mucho más alto que el que se está proponiendo. Quiero también mencionar aquí pues una de las gráficas para ver el aumento de las cifras de funcionarios. Hay una tercera clave que es fundamental en este debate y que también lo vamos a abordar más adelante, y tiene que ver con un tema que desde la Fundación hemos trabajado hace varios años, y es la publicidad oficial y la incidencia que tiene la publicidad oficial en los medios de comunicación y por lo tanto también en el contenido
periodístico que muchas veces vemos. El año pasado, con Cifras y Conceptos y el Círculo de Periodistas de Bogotá, realizamos una encuesta a 600 periodistas y la mitad de los encuestados aceptaba que había cambiado su contenido periodístico por los recursos de publicidad oficial que tenían. Es decir, que habían modificado su línea editorial, que habían modificado su cubrimiento por la necesidad de los recursos de la publicidad oficial. Y esto le apunta al centro de este debate y de este problema, y es cómo los recursos de la publicidad oficial, que deberían ser el mecanismo que tienen las administraciones locales, nacionales, departamentales, para comunicarse con sus ciudadanos, se ha desbordado de esa misión y lo que ha terminado siendo es un espacio en buena medida o para la autopromoción de esas figuras públicas. El caso de Barranquilla, por ejemplo, es uno de los casos más claros que bajo las administraciones de Alejandro Char y también la actual del alcalde Pumarejo, se utilizó para poder hacer autobombo de su gestión y poder proyectar una imagen de favorabilidad, al mismo tiempo que es un subsidio encubierto para los medios de comunicación. Si se regulara la publicidad oficial y se cerraran los recursos de publicidad oficial, seguramente tendríamos a centenares de medios de comunicación que cerrarían de manera inmediata por esa dependencia que tienen los recursos, en muchos casos que es del 70 o 100% de la publicidad oficial. Y ahí nos planteamos la pregunta, entonces, ¿quién financia o cómo se pueden financiar los medios hacia el futuro? Y es uno de los grandes debates que también hay y sobre, como digo, sobre los cuales también vamos a conversar en uno de los paneles. Pero la publicidad oficial, si vemos, y es una investigación que vamos a publicar desde hoy y que también está allá afuera en la entrada. Hicimos la documentación del total del gasto de los últimos 4 años de las administraciones que salieron y es una proyección de 650.000 millones de pesos, donde, como digo, pues aquí se incluye, por supuesto, todos los rubros que se destinan para la publicidad oficial. Creo que aquí parte del debate no es solo centrarse en la cifra de los 650.000 millones, que por supuesto es muy alto y que sirve para entender también que hay una bolsa de recursos muy importante, que aunque opera como un subsidio encubierto, podría también pensarse cómo esos recursos pueden pagar algún tipo de tributo también para que esto fortalezca y financie al periodismo y a los medios de comunicación. Aquí hay pues unas cifras solamente para tener una idea de cuáles fueron las administraciones que más gastaron, que no solamente en la mayoría de los casos no necesariamente responde a la cantidad del presupuesto de una ciudad, sino a las prioridades que le dan también los alcaldes y las gobernaciones, a las nuevas estrategias también, porque hay que decir que estos recursos ya han dejado de pasarse a los medios de comunicación y que se están buscando otras maneras, sobre todo la pauta digital, la pauta para redes sociales o diferentes mecanismos que también incluyen, por ejemplo, el contrato de influenciadores, lo que supone también otra discusión interesante sobre cuál puede ser el rol de los influenciadores, cuando muchas veces esto no se hace de manera transparente ni es claro cuándo es un contenido orgánico o cuándo es un contenido pago, que termina siendo en el fondo el mismo problema de la discusión sobre opacidad y transparencia en este tipo de contenidos. Y ya para finalizar, para poder continuar con las charlas y con los paneles, hay un último punto que, por supuesto, tiene que ver también con la credibilidad y la autorregulación en el sector. Y sobre este es un punto que es, creo yo, uno de los temas principales por parte de la audiencia, ¿no? La pregunta que surge es ¿y dónde está el contrapeso de los medios de comunicación? En un momento en el que vemos además también ejemplos
con bastante frecuencia sobre los errores, ¿no? ¿Y qué tipos de errores, ¿no? Se trata de desinformación, se trata de una información donde hay agendas ocultas, donde no conocemos cuáles son los posibles intereses de esos medios de comunicación, y todas estas preguntas se terminan juntando en una sola bolsa que hace que sea muy difícil dar esta conversación, pero que sin duda es prioritaria y es necesaria, y que en Colombia, en buena medida, a pesar de que se han hecho muchísimos esfuerzos y que los medios de comunicación en su gran mayoría tienen estos criterios de reflexión, de autorregulación, de crítica internos, se han ido también de alguna manera desdibujando frente a la audiencia, y que es importante que esto se pueda, por supuesto, volver a poner como una de las prioridades, y que figuras como defensas de las audiencias que tenían la mayoría de los medios impresos, que figuras de defensa del televidente, como aún tienen los canales de televisión, pero no con la prioridad que deberían tener, o en los espacios más de mayor audiencia. Pero es importante que se pueda dar, y sobre todo con los contextos de los nuevos actores en las plataformas digitales, que hace que sea aún pues más necesario, pero también mirar de qué manera se puede hacer que el sector, que es un sector que debe también entender las necesidades de estos nuevos mecanismos de autocrítica, de reflexión, puedan tener también una interlocución directa, por supuesto, con la audiencia. Y creo que esa es una de las principales temas y retos para el periodismo en los próximos años. Sobre esto también creo que hay esfuerzos importantes, tanto por parte de la Relatoría de Libertad de Expresión, por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Colombia, del proyecto Antonio Nariño, una alianza que reúne a diferentes organizaciones y que están trabajando también para poder llevar este debate al interior de los medios de comunicación, pero también con las audiencias, y sin lugar a dudas será uno de los retos principales. Después de hacer este breve repaso sobre estos principales temas, pues la reflexión de nuestra parte, por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa, sigue siendo la necesidad, como mencionaba al principio, de poder promover una pluralidad en el periodismo colombiano, de entender también que Colombia tiene unas particularidades por haber sido un país que durante tantos años de guerra sufrió y tuvo entre las estrategias de los grupos armados a la prensa como un objetivo, y que ese es un saldo que todavía no se ha podido de alguna manera resolver, que no se ha podido hacer una conciliación con ese periodismo que murió, y con ese periodismo que fue objeto de estos ataques. Y por eso creo que el homenaje que mañana se le va a hacer a Guillermo Cano es un paso también en esa idea de poder hacer una especie de sanación con el periodismo. El periodismo es una voz de la ciudadanía que sigue siendo fundamental en la democracia, que sigue necesitando que jóvenes como ustedes aspiren a ser periodistas, que entiendan también las dinámicas del año 2024 y de las oportunidades que esto genera para hacer periodismo, pero también, y que esto pueda resultar paradójico, un poco mostrando este panorama, y que siempre intento mostrar una parte positiva después de poder hablar de haber hablado de esta situación, pero que el periodismo también vive una especie de época dorada, donde nunca antes había sido tan fácil o tan factible hacer un periodismo de altísima calidad, de un impacto muy alto, un periodismo colaborativo que utiliza también la tecnología para poder hacer pues
un periodismo de valor, un periodismo que termina teniendo una conexión con la ciudadanía, y creo que eso es por lo que debemos seguir procurando, y que sería interesante que todos los sectores de la sociedad también siguieran impulsando esa necesidad de un periodismo amplio, plural, y que pueda, por supuesto, entenderse como un periodismo de bien común. Entonces, pues muchas gracias por su atención.